Les traigo hoy una noticia de suma urgencia y relevancia que está conmocionando profundamente a Venezuela en este mismo momento. En las próximas horas, se anticipa una intervención significativa de Blackwater, bajo la dirección de Erik Prince, que podría influir de manera decisiva en el porvenir del país. Desentrañemos esta situación para comprender su verdadero impacto en Venezuela y en aquellos que ansían la libertad. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. Venezuela atraviesa un momento crucial. La atmósfera está cargada de tensión y expectativa. Los cuarteles militares en todo el territorio nacional muestran señales inquietantes de abandono. Así es, los cuarteles están vaciándose, con soldados, los guardianes tradicionales de la nación, desertando y dejando atrás sus obligaciones. Esto no es un simple rumor o conjetura, es una realidad palpable que refleja el profundo malestar y la desesperanza que impregna las filas del ejército. Este éxodo militar sugiere que la llegada de Blackwater no es una operación más, sino un posible punto de inflexión. ¿Qué encontrará Erik Prince al arribar a Venezuela? Se enfrentará a un escenario donde la estructura militar, antes sólida y formidable, ahora está quebrantada y debilitada. Esto podría representar una oportunidad estratégica para quienes han luchado incansablemente por la restauración de la democracia y la libertad en un país que lleva más de 25 años bajo un régimen autoritario. La retirada masiva de las Fuerzas Armadas revela un punto crítico. Los venezolanos optan por no enfrentarse a una entidad tan poderosa y equipada como Blackwater, y rehúsan formar parte de un conflicto que podría escalar a niveles previamente inimaginables, especialmente bajo un gobierno acusado repetidamente de corrupción y represión. Es evidente que la población ya no está dispuesta a ser la pieza sacrificable en un juego de poder que solo ha traído sufrimiento y desesperación a su gente. Este movimiento de tropas es una declaración contundente de que el pueblo venezolano está agotado tras años de opresión bajo un régimen que ha priorizado el mantenimiento del poder sobre el bienestar de sus ciudadanos. La posible intervención de Blackwater podría ser percibida como una amenaza o como una liberación, dependiendo del punto de vista, pero una cosa es clara: el cambio está en el aire, y los próximos días serán decisivos para el rumbo del país. Informes recientes indican que Nicolás Maduro ha ordenado que las Fuerzas Armadas permanezcan en estado de acuartelamiento máximo. El imperio tendrá sus fuerzas militares, pero modestamente puedo decir que Venezuela tiene un poder militar, y los venezolanos y venezolanas tienen fuerzas para defender nuestra constitución y democracia, ha declarado. Esta medida extrema refleja la creciente tensión y el palpable miedo dentro del gobierno. La orden de Maduro ha llevado a un confinamiento casi total de los batallones y unidades militares en todo el país. Según fuentes, esto no es solo una medida de precaución, sino una respuesta directa al creciente malestar en las filas militares. Se ha informado que numerosos soldados están buscando escapar del país por cualquier medio posible, ya sea navegando hacia el Caribe o cruzando la frontera hacia Colombia. La desesperación es evidente, y muchos parecen estar votando con sus pies, rehusándose a participar en lo que muchos ven como una misión suicida para proteger a los líderes del régimen chavista. En recientes declaraciones, el gobierno ha mencionado nuestro derecho a la paz, justificando las respuestas de las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela frente a ataques graves internos. Lo que ocurra en las próximas horas podría ser determinante para el futuro del país. En días recientes he advertido sobre los riesgos de esta situación, exhortando a los militares a reconsiderar su lealtad hacia un gobierno más preocupado por su supervivencia que por el bienestar de su pueblo. Esta misión, tal como la he descrito, no es para los valientes soldados de Venezuela, sino una maniobra desesperada para proteger a aquellos que han amasado fortunas mientras el país padece. Para ilustrar aún más la desconexión entre los líderes del país y la realidad del pueblo venezolano, consideren el estilo de vida de la hija de Diosdado Cabello Rondón, una de las figuras más poderosas del régimen. Ella vive rodeada de lujos, compartiendo imágenes de joyas y jets privados en sus redes sociales, un nivel de opulencia comparable con el de las celebridades de Hollywood. Mientras tanto, el ciudadano promedio en Venezuela lucha diariamente por sobrevivir bajo condiciones económicas devastadoras. Los militares venezolanos están siendo retenidos en contra de su voluntad, prácticamente prisioneros dentro de sus propios cuarteles. Este acuartelamiento forzado no es más que otra táctica para evitar que se unan a la voz del pueblo que clama por cambio y libertad. Este es el momento de ver más allá de la retórica del régimen, de comprender la realidad del sacrificio que se les exige, y de cuestionar si realmente vale la pena proteger a quienes han mostrado poco interés por la prosperidad de Venezuela y su gente. En un contexto de gran agitación política y social, los recientes acontecimientos han captado la atención internacional, especialmente en Venezuela. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sostuvo una relevante conversación con una figura conocida como Karim Khan. Este encuentro ha causado un gran impacto debido a las complejas relaciones familiares de Karim. Se ha informado que la esposa de la hermana de su cónyuge,
quien trabajaba como abogada para Nicolás Maduro, decidió renunciar a su cargo. Este cambio es considerado por muchos como un avance positivo, ya que al distanciarse de las controversias vinculadas al gobierno venezolano, también dejó su puesto como representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Este acto de desvinculación ha sido bien recibido por aquellos que abogan por una mayor transparencia y ética en la gestión de los asuntos legales del país en el ámbito global. La situación de Venezuela ha sido objeto de análisis en diversos foros, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país ha sido un tema recurrente de debate. Aunque el número de la Asamblea ha oscilado entre 74 y 76, lo cierto es que Venezuela sigue siendo un punto focal de preocupación internacional. Paralelamente, el grupo de los G7, compuesto por Alemania, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos y España, ha sostenido reuniones para abordar la delicada situación en Venezuela. Estos encuentros son fundamentales, pues representan un esfuerzo conjunto por parte de las principales economías mundiales para afrontar y, posiblemente, intervenir en la crisis humanitaria y política que asola al país sudamericano. Además, han surgido informes alarmantes sobre movimientos militares en Venezuela, con indicios de que las Fuerzas Armadas están siendo acuarteladas. Este hecho genera preocupación ante la posibilidad de un escenario de enfrentamiento, especialmente con los rumores sobre una intervención por parte de la empresa de seguridad privada Blackwater, que podría intentar una acción decisiva en Caracas. Este contexto de alta tensión subraya una serie de incertidumbres y desafíos complejos, manteniendo a los ciudadanos venezolanos y a observadores internacionales en vilo, conscientes de que la verdad sobre el rumbo que tomará Venezuela podría revelarse en cualquier momento, posiblemente provocando cambios trascendentales y, lamentablemente, posibles pérdidas humanas. Este es un momento clave para Venezuela, y las decisiones que se tomen ahora podrían determinar el futuro del país en los próximos años. En un reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordó temas relacionados con la democracia global, centrando su atención en la situación venezolana. Durante su intervención, Biden subrayó que la democracia es un legado que no pertenece a ninguna nación en particular, resaltando que en Venezuela una amplia mayoría de ciudadanos ha expresado su anhelo de cambio, una realidad que ha captado la atención mundial y revelado verdades difíciles de enfrentar. El mandatario también señaló que, mientras el mundo observa y reconoce estos hechos, algunas figuras en Venezuela siguen promoviendo agendas que parecen alejarse de los ideales democráticos. En particular, mencionó al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien recientemente anunció investigaciones en curso que podrían desencadenar medidas significativas dentro del país. Biden expresó su escepticismo sobre las acciones del régimen chavista, sugiriendo que podrían ser distracciones más que intentos genuinos por abordar los problemas de fondo. Además, el presidente criticó los informes de corrupción y manipulación mediática en Venezuela, aludiendo a acusaciones de que ciertos grupos, posiblemente financiados por fondos corruptos, están intentando proyectar una imagen favorable de la situación en el país. Biden señaló la ironía de que, aunque él mismo no ha recibido ningún beneficio financiero de estas acciones, circulan rumores de que medios y canales están siendo generosamente compensados para influir en la percepción pública. Continuó detallando cómo estas actividades no solo reflejan la falta de integridad en algunos sectores de Venezuela, sino que también implican la colaboración de actores externos. Denunció la participación de mercenarios, incluidos ciudadanos estadounidenses, en estas operaciones que buscan desestabilizar aún más la región. Según él, estas actividades subversivas están siendo investigadas seriamente por las autoridades estadounidenses, quienes están comprometidas en desenmascarar y enfrentar estas influencias perniciosas. El discurso de Biden, cargado de un tono serio y decidido, refleja la complejidad de las interacciones internacionales y la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los avances democráticos en todo el mundo, especialmente en aquellos lugares donde estos valores están en riesgo. Esta intervención no solo reafirma el compromiso de Estados Unidos con la democracia global, sino que también pone de relieve el papel fundamental que juega la comunidad internacional en apoyar a las naciones que luchan por la libertad y la justicia. En un mundo cada vez más globalizado, los problemas complejos trascienden las fronteras nacionales, afectando tanto la jurisdicción de países individuales como la de la comunidad internacional. Un caso especialmente preocupante ha surgido en torno a la iniciativa llamada Casi Venezuela, un proyecto que ha captado la atención tanto por sus promesas como por sus métodos controvertidos y sus resultados inciertos. En este escenario, se ha formulado una acusación grave relacionada con la legitimación de capitales. Según las autoridades, cualquier persona que haya contribuido financieramente al proyecto, desde montos modestos hasta grandes sumas, está siendo investigada por posible complicidad en actividades delictivas. Este rango de donaciones refleja no solo la amplitud del apoyo recibido por Casi Venezuela, sino también la seriedad de las implicaciones legales para los donantes.
La gravedad de estas acusaciones se ve amplificada por declaraciones de figuras prominentes en el ámbito político y social, que califican el proyecto como una estafa. Este término ha sido repetido en diversos medios y plataformas, captando la atención pública y de observadores internacionales. Lo que inicialmente pudo haber sido percibido como una iniciativa prometedora, ahora está bajo un escrutinio riguroso. A esta compleja situación se suma la crítica abierta hacia ciertas posturas percibidas como imperialistas y dominantes, particularmente dirigidas hacia actores como España, que a menudo es vista como una figura clave en los debates internacionales sobre política. La crítica hacia el poder económico y político de ciertos países refleja una atención más amplia sobre cómo estas naciones ejercen su influencia en otras, especialmente los contextos de inversión y colaboración económica. Por otro lado, se han reportado conflictos internos entre los defensores de casi Venezuela, lo que indica diferencias fundamentales en cuanto a la orientación y administración del proyecto. Menos de 48 horas después de su presentación oficial, comenzaron a surgir disputas y acusaciones mutuas entre los involucrados, centradas principalmente en la gestión de los fondos obtenidos. Estas tensiones han generado mayores interrogantes sobre la legitimidad y viabilidad del proyecto. Uno de los personajes clave vinculados a este escándalo es Eric Prince, junto con los hermanos Andrés y Alejandro Vera, quienes supuestamente desempeñaron un papel central en un esquema de inversión que resultó en pérdidas significativas para muchos de sus participantes. El caso de los hermanos Vera ilustra cómo la ambición y la codicia pueden llevar a consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino también para todos los implicados. Esta complicada red de intrigas, acusaciones y problemas legales pinta un panorama preocupante sobre cómo iniciativas que prometen cambio y desarrollo pueden desvirtuarse hacia resultados negativos, afectando a un gran número de personas y cuestionando la ética y la responsabilidad de quienes lideran dichos esfuerzos. En un contexto internacional cada vez más complejo, las dinámicas de poder y las influencias geopolíticas están cambiando rápidamente, particularmente en relación con la crisis en Venezuela. Durante un discurso reciente en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos se refirió directamente a las tensiones en Venezuela, enfocándose en la necesidad de abordar las violaciones a los derechos humanos y la falta de credibilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Su intervención subrayó la creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro y Diosdado Cabello, señalando que ambos están cada vez más aislados en el escenario global. Mientras que las potencias occidentales, como los miembros del G7, han sido enfáticas en sus críticas, otras naciones, particularmente China y Rusia, han adoptado un enfoque más cauto y estratégico hacia la situación en Venezuela. La postura de China ha sido especialmente significativa, ya que, a pesar de las presiones internacionales y las sanciones impuestas por los países occidentales, ha mantenido su apoyo a Venezuela. Este hecho fue subrayado por el representante chino en un reciente encuentro en Nueva York con el ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil. Durante esa reunión, ambos discutieron cómo China podría seguir respaldando a Venezuela en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, sin importar los cambios en el panorama político global. Esta relación entre China y Venezuela es emblemática de las complejas redes de alianzas y enemistades que caracterizan la política mundial contemporánea. China, en su esfuerzo por expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos, ve a Venezuela como un aliado crucial, especialmente en lo que respecta al acceso al petróleo. Se rumorea que China ha recibido importantes cantidades de crudo como parte de acuerdos bilaterales, lo que ha reforzado su disposición a defender a Venezuela en foros internacionales. Este escenario ha llevado a sectores dentro de la comunidad internacional a proponer boicots a productos chinos como medida de presión para que China reconsidere su respaldo al régimen de Maduro. Propuestas como dejar de adquirir productos de grandes conglomerados chinos, como Alibaba y AliExpress, han ganado fuerza entre grupos de consumidores en América Latina, Estados Unidos y Europa, quienes buscan ejercer presión económica sobre China para que modifique su postura en el conflicto venezolano. La situación en Venezuela no solo refleja sus crisis internas, sino que también pone de manifiesto cómo las grandes potencias desempeñan roles significativos en la política de otros países. Este complejo entramado internacional demuestra lo intrincados que son los desafíos que enfrentamos en la era globalizada, donde las decisiones de unos pocos pueden impactar a millones en todo el mundo. En este escenario político global, el reciente diálogo entre líderes de Estados Unidos y China revela una mirada crítica hacia las diferencias ideológicas y económicas que caracterizan ambos sistemas de gobierno. Durante una intensa discusión en un foro internacional, el presidente Joe Biden destacó la marcada distinción entre la democracia estadounidense y el sistema chino, que él describe como una dictadura socialista capitalista. Este término pretende capturar la particularidad de un régimen que, según Biden, gestiona un capitalismo de Estado controlado, que permite ciertas libertades económicas, como la propiedad privada y el comercio, pero bajo una estricta supervisión política. Biden argumentó que, a pesar del impresionante crecimiento económico de China,
atribuido a su vasta mano de obra y a políticas estatales que han fomentado la expansión comercial a gran escala, el país aún no ha alcanzado el modelo de libertad que define a Estados Unidos. Esta observación surge en un momento en que la competencia entre ambas potencias no solo se desarrolla en el ámbito económico, sino también en el terreno de los valores y sistemas políticos. Subrayar la urgencia de adoptar un enfoque más justo y responsable en las políticas internacionales. En medio de estas tensiones geopolíticas, también surgió una controversia en torno a Javier Milei, quien ha sido objeto de una orden de captura internacional solicitada por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, a través de Interpol. Este caso, particularmente delicado, se remonta a un incidente en Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando un avión venezolano-iraní fue retenido en Buenos Aires en junio de 2022 y luego enviado a los Estados Unidos. La implicación de Milei en este asunto ha sido vehementemente rechazada por sus partidarios, quienes argumentan que Milei, al no ser presidente en ese momento y no tener control sobre los eventos, es víctima de una maniobra política destinada a desacreditarlo. Este entramado internacional no solo pone de manifiesto las complejidades de las relaciones diplomáticas y jurídicas entre naciones, sino también cómo estas interacciones pueden verse influenciadas por intereses políticos internos y externos, mostrando un escenario donde las verdades pueden ser tan ambiguas como las leyes y decretos que las rigen. En un reciente debate político, surgieron fuertes críticas y acaloradas discusiones sobre la situación en Venezuela, destacando los problemas persistentes bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En un contexto internacional tenso, varias figuras políticas de diferentes países han manifestado su preocupación por la gestión de Maduro, señalando de forma directa los devastadores efectos de su régimen sobre la población venezolana. Chile ha mostrado especial preocupación ante la crítica situación que atraviesa Venezuela, denunciando que se trata de una dictadura que busca robarse unas elecciones, persigue a sus oponentes y permanece indiferente ante el exilio, no de miles, sino de millones de ciudadanos. Es imperativo encontrar una solución política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y promueva una transición pacífica hacia una democracia plena. Al mismo tiempo, es mi deber mencionar que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como ya se lo he expresado al presidente Biden, no contribuyen a resolver el conflicto, sino que lo agravan. Las sanciones económicas afectan más al pueblo venezolano que a sus gobernantes actuales, perjudican a los más humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se combina con la crisis económica, empujando a más de 7 millones, sí, 7 millones, de venezolanos al exilio, de los cuales cerca de 800.000 se encuentran en Chile. Durante un foro internacional, el presidente de Chile criticó con firmeza la administración de Maduro, describiéndola como una dictadura que ha manipulado las elecciones y reprimido sistemáticamente a la oposición. Además, el presidente chileno destacó el impacto humanitario de la crisis venezolana, señalando que millones de venezolanos han sido forzados al exilio debido a las condiciones insostenibles en su país, y subrayó que una gran cantidad de estos migrantes se han asentado en Chile, lo que ha generado una presión considerable sobre los recursos e infraestructuras del país. También advirtió sobre las complicaciones añadidas por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, argumentando que, lejos de presionar de manera efectiva al gobierno de Maduro, estas sanciones han exacerbado la crisis económica, afectando de manera desproporcionada a los ciudadanos más vulnerables de Venezuela. Esta perspectiva ofrece una visión crítica de la política exterior de Estados Unidos, sugiriendo que las medidas punitivas podrían tener consecuencias imprevistas para la población general. El debate también abarcó las respuestas de otros líderes latinoamericanos ante la crisis venezolana, anticipándose que el presidente de México podría adoptar una postura más favorable hacia Maduro, reflejando una división en las opiniones internacionales sobre cómo enfrentar la situación en Venezuela. México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha favorecido tradicionalmente una política exterior basada en la no intervención y el diálogo, en lugar de sanciones y presiones directas. Este panorama destaca la complejidad de la diplomacia internacional y cómo diferentes naciones pueden interpretar y reaccionar de manera diversa ante una misma crisis humanitaria y política. La discusión subraya la necesidad urgente de encontrar soluciones que no solo busquen un cambio político en Venezuela, sino que también alivien el sufrimiento humano y promuevan una transición pacífica hacia una gobernanza más estable y democrática. La conclusión de estos líderes es un llamado a la cooperación internacional y al diálogo constructivo para enfrentar una de las crisis más desafiantes de la región. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.